Dear Ken and Bessie Adams, did you know that the little flame that burned within you is now a furnace alive in the hearts of thousands? Did you know the same flame you kindled with care is now a blaze that cannot be extinguished? A fire that the Lord ignited and that the Lord is still keeping. It was barely a flicker, a little more than a flash. But look at it now. Through wars, famines and disease, He has kept us going. 8 decades, over 40 countries, 120 bookstores, millions of books distributed, and thousands of missionaries later, the vision is still alive. The heartbeat of your dreams is heard beyond the barriers of language. The vision is still alive, seen plainly across nations. The spirit of the mission even now is existent in each and every one of us. And each day we unite with faith, sacrifice, fellowship, and holiness toward the common goal of impacting the world through Christian literature. We are the flame. We are the spark. We are CLC. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto el día de hoy estar con todos ustedes. Para mí es un placer poder compartir el día de hoy este pequeño conversatorio que hemos preparado como un preámbulo de la conferencia del Dr. John Lennox este mes con dos amigos que solo Dios me ha regalado, el hermano Alejandro Torres y el hermano Jorge desde Canadá. Buenas tardes, ¿cómo están Jorge, Alejandro? Hola Samuel, buenas tardes. Gracias por la invitación. Alejo, muchas gracias. Buenas tardes, Samuel. Jorge, qué gusto estar contigo. Bueno, vamos a hablar un poquito, o vamos a hacer una pequeña presentación de los perfiles de cada uno de ellos. Si nos ayudas, Pipe, por favor, con la presentación de nuestros perfiles. Ok, bueno, esta es la presentación del libro de John Lennox. Es basado en el libro de Daniel, un libro que perfectamente describe la historia de Daniel como una fe extraordinaria vivida en la cima del poder ejecutivo. El relato comienza con 4 jóvenes amigos nacidos en el pequeño estado de Judá hace 26 siglos, pero capturados y llevados cautivos por Nabucodonosor, emperador de Babilonia. Daniel escribe cómo ellos eventualmente llegaron a los niveles más altos de gobierno. Daniel y sus amigos no mantuvieron su devoción a Dios en privado, sino que mantuvieron un testimonio destacado en una sociedad pluralista, 8 decades, antagónica over a la fe. 40 countries, Por este motivo 120 que bookstores, su millions of books historia distributed, contiene un and mensaje tan thousands of importante para missionaries nosotros later, hoy. La the sociedad vision is tolera la still práctica del alive. cristianismo privado y en The las heartbeat iglesias. of your Cada dreams vez is más heard desprecia beyond el the testimonio barriers of público. language. The vision is still alive, seen Esto como plainly una across breve nations. introducción y un prólogo The spirit of the de mission lo que even hablaremos now hoy. is Es existent un in gusto each para and mí ahora every sí one of us. presentar And each day a we mi hermano en unite la with fe, Jorge faith, Quiroga. Él es sacrifice, cristiano desde fellowship, and 1994, graduado en holiness Filología toward e the Inglés common de la goal of Universidad impacting Nacional. the world through Christian Tremenda alma literature. mater para los que somos colombianos. We are the Conocemos flame. We esta are alma the mater. spark. We Una de las are mejores CLC. universidades de Colombia, ha desempeñado su rol profesional como docente y consultor en educación tanto en Colombia como en Canadá. Es autor y editor de libros y materiales de enseñanza de inglés en varios países de América Latina y traductor de múltiples libros cristianos para diversas editoriales. Actualmente reside en Montreal, ciudad en la que continúa con su labor en educación y donde ha completado 2 maestrías en educación y lingüística aplicada. Él escribe que la gracia de Dios le ha otorgado tanto esos logros profesionales como la oportunidad de desarrollar un ministerio de apoyo a la iglesia local en distintas áreas de evangelismo y discipulado. Continuemos. Su servidor, también por la gracia del Señor, es que soy técnico profesional en traducción de texto.
también soy tecnólogo en negocios internacionales. Tengo también el honor de ser cristiano de nacimiento. También estudié en el Instituto de Expositores, que es una división del Máster Seminario en Español. Cuento con estudios de FLED y también actualmente estoy avanzando en mi licenciatura en teología con el Seminario Reformado Latinoamericano. Y por último, el hermano Alejandro Torres, también hermano en Cristo, por sobre todo, aprendiz de Jesús, esposo de Liliana y papá de Valeria. Dirige Impact Café, a todos los que nos están escuchando en la ciudad de Bogotá o que vayan a venir a Bogotá, por favor vengan a visitar, es un lugar maravilloso, con una gastronomía maravillosa. Tercer espacio comunidad en Bogotá. Es profesor de teología, cosmovisión bíblica del Colegio Bautista Latinoamericano de Ciudad de México. También es psicólogo, diseñador gráfico y publicista. Se desempeñó como pastor de jóvenes y evangelismo en la Congregación Bíblica Bautista. Creó y dirigió programas evangelísticos en Colombia para The Rollins Foundation, Inc. Bienvenido, Alejo. Qué gusto estar contigo el día de hoy. Dios. Bueno, hermanos, y también saludar a todos los países que están conectados, Chile, México, Panamá, Ecuador. Es un honor profundo poder estar con ustedes conectados. Y bueno, sin más ni más, entremos en materia. Podemos comenzar hablando del Dr. John Lennox. Hablemos un poquito del perfil de él, como su perfil profesional, ¿no? Porque pues lamentablemente el Dr. Lennox es muy conocido en Europa por su perfil profesional y porque pues es su lugar de nacimiento en Inglaterra. Y pues en Latinoamérica no goza de tanto aceptación o de tanto conocimiento, no porque su obra no sea majestuosa, al contrario, es una obra maravillosa, todo lo que él ha escrito es algo impresionante. Pero hablemos un poquito de él. ¿Qué tal si, Pipe, para comenzar nos ayudas con el video que él ha preparado para nosotros? Centros de literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Hello, I'm John Lennox. I am Professor Emeritus of Mathematics at the University of Oxford in England, and I'm also an Emeritus Fellow in Mathematics and Philosophy of Science at Green Templeton College in Oxford. In addition to that, I'm an Associate Fellow at the Saïd Business School, also in Oxford University. I studied at Cambridge, from which I've got an MA and a PhD. I've also got an MA and a DPhil from Oxford, which were awarded to me, and I have a doctorate in science from the University of Wales for my research. In addition to that, I have an MA in bioethics from the University of Surrey. It's a great delight to be with you, and I'm looking forward to speaking to you at the conference, to which I would very warmly invite you to come. Ok, este es John Lennox, diría yo un hermano en Cristo. Definitivamente es un hombre que, a pesar de su tremendo perfil profesional, hablando de los diplomas terrenales que él ha logrado, poder conocerlo a él, poder hablar con él ha sido algo maravilloso, porque a pesar del tremendo acervo cultural que él tiene, es un hombre entregado a la obra de Cristo, es un apologista consagrado. Y bueno, sin lugar a dudas, será un privilegio el 27 de marzo poder estar con él. Yo creo que, Samuel, hay que apuntar un par de cosas que serían importantes sobre el trabajo de John Lennox. Y es que en Europa y en Norteamérica también, el Señor le ha utilizado de una manera muy especial para ser la voz, o una voz, pero una voz que presenta el Evangelio con mucha claridad, ¿no? Él podría hablar desde una óptica más filosófica o matemática, porque es científico, pero realmente él pone el Evangelio por delante. Y ha sido una voz cristiana que ha sido utilizada por Dios en debates en las universidades con los teólogos más agresivos
y más influyentes que existen en el momento, algunos de los cuales pues ya están en la presencia, bueno, no están en la presencia del Señor, pero partieron pues de este mundo, ¿no? Entonces creo que es importante tener en cuenta un poco el perfil de quién es él para entender un poco el impacto que su trabajo ha causado en Europa. Es una voz oficial del Evangelio pues en espacios donde no es fácil siempre llegar, particularmente en Norteamérica, aunque en América Latina también las universidades cada vez son un foco más de una retórica y de una narrativa que no es muy cristiana, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 desde luego. Y digamos, para Editorial Patmos y para CLC, es un honor, diría yo, poder exponer a un hombre como John Lennox, ¿no? Teniendo en cuenta que es egresado de la Universidad de Cambridge, que pues todos sabemos del tremendo perfil profesional que adquiere una persona con cualquier título en la Universidad de Cambridge. También máster en bioética, profesor emérito de la Universidad de Oxford, que eso es algo que no todo el mundo logra, ¿no? También es ganador del premio de investigación Alexander von Humboldt, que es un premio súper, súper codiciado por todos los científicos a nivel mundial y que otorga una fortaleza muy fuerte en su perfil profesional. Y es un apologista consagrado. Para los que no conozcan mucho a John Lennox, pueden de pronto entrar a YouTube y van a encontrar tremendos, tremendos debates que él tiene. Recuerdo en este momento un debate tremendo que él tuvo por allá por el 2016, si no estoy mal, con Richard Dawkins, que es uno de los ateos más reconocidos a nivel mundial y que siempre ha ido en lanza, en rastre contra nuestra fe de una manera tremenda. De hecho, en el libro él menciona en uno de los capítulos algunos apartes de los debates que ha tenido, no es el enfoque, pero lo menciona y para mí fue sorpresa ver un par de cosas que yo no había escuchado, que realmente vale la pena leerlo. Sí, bueno, habiendo hablado esto como a manera de introducción, entremos en materia. Bueno, el día de hoy vamos a tratar, es un abrebocas, es un simple abrebocas porque vuelvo y reitero, vamos a tener el 27 de marzo al hermano John Lennox en vivo y en directo desde la ciudad de Inglaterra, compartiendo con nosotros una conferencia que se va a llamar Cosmovisión Cristiana, Ciencia y será una conferencia que de verdad, de cierto modo, va a transformar nuestra manera de pensar como cristianos. Y para exponer someramente el libro de él, creo que hemos preparado tres aspectos que él habla en su libro que definitivamente vamos a tener tela para cortar y yo creo que esta hora que vamos a conversar va a ser muy corta. Y la primera de ellas es cuán importante es conocer las definiciones. No sé si Pipe nos ayuda con la presentación. Hablemos un poquito de las definiciones. ¿Qué piensan ustedes, Alejo? ¿Qué dices tú? ¿Cuán importante es conocer esos conceptos muchas veces secularizados que muchas veces a los cristianos nos dejan absortos, nos dejan asustados y como que cuando escuchamos que dicen pluralismo, que dicen ateísmo, como que nos sentimos sin herramientas y como que controla al suprimir, ¿no? No, pues considero que el lenguaje definitivamente es lo que crea una cultura, ¿no? A partir del desarrollo de la lengua, de los lenguajes, pues se crea toda una cosmovisión y por ende una cultura. Creo que no es nuevo que nos enfrentemos a tecnicismos. Creo que Lennox tiene la facultad de reinterpretar, digamos, esos tecnicismos para que de manera, precisamente en una cosmovisión bíblica, uno pueda no solamente aprender, sino usarlos y desde mi punto de vista quitarnos los miedos, ¿no? A veces podemos correr los riesgos como seguidores de Jesús o cristianos o como le quieras llamar a tu corriente o a la corriente cada uno,
Somos muy dados a asustarnos o, si me permiten el término que es muy, muy coloquial, amedrentarnos con la academia. Entonces Lennox me gusta que aborda los términos y esboza, digamos, la terminología, pero sobre todo profundiza en la parte bíblica de cómo interpretarlos de manera actual. Los términos van a cambiar. Es decir, nosotros hablamos de legalismo hace 20, 30, 40 años, se hablaba de legalismo como el boom en las iglesias y ahora se habla mucho de religiosidad, ¿no? Así es, así es. Entonces son tecnicismos y cambios en el lenguaje. Pero Y en el caso mira, de Lennox, pues obviamente tiene que ver más conciencia y con terminología sociológica, ¿no? De sociología. ujú. Y mira, para continuar con esto, voy a citar a John Lennox y hay algo, John Lennox tiene, en este libro tiene algo maravilloso y es que tú empiezas a leer, por supuesto, él, la expresión de su libro es ver a Daniel de una manera actual, porque en realidad, sin entrar en fatalismos, lo cierto es que este mundo nunca ha dejado de estar en crisis. Creo que la Biblia, durante toda la Biblia se narra un total estado de desequilibrio por la mala administración humana, pero John Lennox nos enseña, nos da herramientas en este libro de cómo ser efectivos en un mundo que va siempre en contra de la voluntad de Dios. Y lo cito a él diciendo esto, dice, hablando de las definiciones, de lo que empezamos a hablar el día de hoy, dice, el cristianismo sin respuestas adopta una posición anticientífica y obscurantista. Teniendo en cuenta que el obscurantismo es esa doctrina del medioevo en el que había que esconder ciertos detalles de la población para mantenerlos en vilo, ¿no? Y usa otros términos como pluralismo, secularismo, naturalismo, relativismo. ¿Y cuántas veces los mismos cristianos no tenemos ni idea lo que significa esto? Creo que una cosa que dijo Alejandro me parece importante de resaltar y es que todos tenemos una cosmovisión, ¿sí? Y la tarea de un cristiano es ajustar su perspectiva del mundo, su perspectiva de dónde vivimos, ajustarla cada vez más a lo que el Señor enseña en su palabra, ¿cierto? Algunos nacen en cuna cristiana, como Samuel, y son enseñados desde pequeños, otros no llegamos al Señor sino después de muchos años y necesitamos ir organizando y corrigiendo. Entonces, una cosa importante de la cosmovisión es entender que independientemente de que las personas no sepan decir qué es pluralismo o qué es secularismo o demás, cualquiera de estos ismos que existen, la realidad es que esos ismos y esas nociones están presentes en la universidad, están presentes en el entretenimiento, en las películas, están presentes en las telenovelas, están presentes en los chistes, están presentes en la cultura. Entonces, poder identificar qué es cada uno de estos ismos, por decirlo de alguna forma, es fundamental para tener claridad y abordar cada una de estas nociones desde la perspectiva bíblica y decir, bueno, si por ejemplo el pluralismo le dice a uno que todas las cosas, ¿cierto? Hay muchos tipos de verdades, o el relativismo te dice, pues, la verdad no hay una verdad objetiva, ¿cierto? Todo depende de lo que le parezca a uno o cómo se sienta. Entonces es importante uno decir, bueno, ¿y qué dice la palabra al respecto y por qué lo dice? Y creo que en el libro John Lennox hace un excelente trabajo por ayudarle a uno en diferentes capítulos del libro a abordar cada uno de estos conceptos, naturalismo, secularismo, ateísmo, paganismo, etcétera, e ir mostrando dónde están las fallas de esas perspectivas del mundo. ¿Por qué esas perspectivas son incoherentes y cómo la escritura responde dando una respuesta que es la verdad y que es mucho más sólida por hecho de ser la verdad, ¿no? Le dice al punto, porque casualmente John Lennox lo que dice es que lo importante no es tener una verborragia nutrida de más conceptos, sino de la pregunta que nos debemos hacer, al igual que Daniel se la tuvo que hacer en la época babilónica, fue ¿con qué evidencia es que yo puedo combatir estos significados, estas definiciones? ¿Cómo la Biblia me da a mí el argumento necesario para ir en contra
de estas definiciones que lo único que hacen es socavar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, bien lo decías tú, o sea, lo que necesitamos es llenarnos de la palabra de Dios para combatir correctamente las definiciones que de cierta manera controlan nuestra sociedad actualmente. De pronto me gustaría aportar lo siguiente, y es que hablas de precisamente llenarnos del conocimiento de la palabra, pero creo que históricamente los cristianos tenemos esa tendencia, ¿no? Es decir, nos alimentamos y a veces como que nos indigestamos de la palabra, ¿no? Pero desde mi punto de vista, lo que sucede con John Lennox en este libro, Contra la Corriente, es que nos presenta la oportunidad de llevar esa palabra a la práctica en un medio hostil, ¿no? Es decir, no es solamente alimentarnos, sino bueno, cómo el conocimiento nos debe llevar a ser luz en medio de las tinieblas y a enfrentar nuestros leones y a enfrentar nuestros fosos y a enfrentarnos frente a circunstancias adversas, que entre otras cosas nunca, como lo mencionabas al comienzo, nunca ha sido menor. Siempre hemos estado contra la corriente, ¿no? Lo que pasa es que autores como Lennox nos ayuda a entendernos en este mundo actual, ¿no? No, y lo que acabas de decir me sirve de introducción para el segundo tema, que es la identidad. ¿Cómo? A mí me encanta el trabajo que John Lennox hace en este libro es magistral. ¿Por qué? Porque lleva una línea de información y de tiempo que te hace que conectes perfectamente la vida de Daniel y la compares con tu actualidad y dices, wow, un segundo. De hecho, John Lennox además de hacer un trabajo, digamos, muy pensante, también hace un trabajo muy histórico en este libro. Y él expone de manera muy clara lo que era Babilonia, que era la metrópoli del momento. Era la metrópoli. Y entonces dice, expone varias cosas John Lennox. Dice, la identidad de Daniel era clara a pesar de, uno, él había sido educado con la convicción de que su nación era una nación especial. Entonces, ok, ¿qué puede pensar una persona cuando crece en esa perspectiva? Y entonces, ¿qué puede pensar una persona? Les voy a lanzar esta pregunta a la luz de lo que recordamos del libro. Entonces, viene el tema y Daniel ve que esta nación especial ha sido invadida. De hecho, una de las cosas que creo que más le pudieron haber dolido a Daniel fue cómo vio todos los utensilios del templo ser llevados a un templo pagano y ser utilizados para el servicio a dioses paganos que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la actualidad? Es una de las cosas que dice John Lennox. ¿Qué hacemos nosotros en la actualidad cuando nos vemos enfrentados a ese espacio hostil del que hablaba Alejandro hace un rato? Creo que una de las primeras cosas que hacemos es amilanarnos, ¿no? Y quejarnos. ¿Qué piensan ustedes? Creo que una cosa importante que menciona John Lennox en el libro, y es interesante para nosotros pensarlo, ¿no? Porque el cristiano a veces tiene la tendencia a enconcharse, ¿no? Y a veces a no prepararse, ¿no? Yo recuerdo en alguna iglesia recién convertido, cuando nos conocimos allá con Alejo, recién empezando el evangelio, recuerdo que algunas de los líderes y los pastores realmente le decían a uno que de pronto no era una buena idea de pronto a veces prepararse mucho y estudiar mucho. Hay que tener mucho cuidado porque uno va a la universidad y pues se puede como perder, ¿no? Pero lo que es interesante es que John Lennox presenta algo diferente. Él en algún momento dice, bueno, ¿cuál es la forma de nosotros ir contra la corriente? ¿Cómo vamos a protestar nosotros? La forma cristiana no es a través de la violencia. Definitivamente nosotros no estamos llamados a pelear. Entonces, ¿cómo vamos contra la corriente? Pues precisamente teniendo una cosmovisión cristiana muy clara, muy firme, y siendo esa luz en esos espacios. Entonces, cuando uno empieza a mirar la descripción que hace el de Babilonia, para mí fue reveladora realmente, debo confesar,
Yo entré a mirar porque él habla de qué tan grande es y la comparé y resulta que Babilonia como ciudad era más grande, por ejemplo, que Santiago de Chile. Y eso ya lo empieza uno a poner a mirar las cosas como era más grande que Nueva York. Era casi tan grande como Bogotá. Era una ciudad inmensa. Y a donde fue llevado Daniel fue a un sitio en el que se estaba preparando en una universidad prácticamente. Y en esa universidad estudiaban arte y literatura y filosofía y ciencias y lenguas. Y allá se destacaron ellos y fueron contra la corriente. Y creo que una propuesta de John Lennon es precisamente en su libro es esa, es nosotros debemos aprender a protestar, pero nuestra forma de protestar es llegar a esos espacios en Bogotá, en Panamá, en donde nosotros estemos y poder nosotros conquistar esos espacios con propuestas cristianas sólidas y serias. O sea, pensemos en eso. Si nosotros tuviésemos políticos en Colombia o en otros países, no sé si en otros países de pronto la corrupción no sea tan fuerte, pero en Colombia lo es, ¿no? Aunque imagino que es un mal de muchas partes, ¿no? En América Latina. Si nosotros tuviésemos O es un políticos, mal de la política. o es un mal de la política, del corazón finalmente, ¿no? Del poder, del manejo del poder. Tienes toda la razón, Alejo. Si tuviésemos nosotros un Daniel, ¿cierto? Con sus amigos como los grandes defensores de una cosmovisión diferente que implique la justicia, la misericordia y la verdad, las cosas serían muy diferentes. Entonces, yo creo que la propuesta de él de ir contra la corriente me parece muy interesante en el sentido de que no nos enconchemos, sino que nos preparemos y vayamos contra la corriente con una visión clara de que el Señor finalmente es quien está con nosotros y nos respalda para ser sal y ser luz. Maravilloso. Y mira, para seguir en esto, algo que me encanta es que John Lennox te va diciendo cuál hubiera sido quizás nuestra respuesta. Entonces él, cito de nuevo a John Lennox, dice, quizás nuestra posición habría sido la siguiente. Si existiera un Dios, ¿por qué no intervino? Yo creo que yo me hubiera hecho esa pregunta. Si yo conozco a un Dios, si yo conozco a un Dios todopoderoso, que es el Dios de una nación especial, lo primero que hacemos es decir, bueno, ¿y por qué no intervino? Y mira lo que dice John Lennox, y con esto te doy paso, Alejo, para que tú continúes. Dice, la perspectiva de Daniel era la perspectiva de Dios, estaba alineado con Dios. Y cita a Daniel capítulo 1, versículo 2, y dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y John Lennon hace un análisis maravilloso porque dice, de hecho, Daniel estaba tan convencido de que todo esto iba a suceder porque ya había sido narrado por el profeta Jeremías anteriormente, a raíz de la tremenda idolatría y rebeldía del pueblo, que quizás si no hubiera sucedido esto del ataque de Babilonia contra Israel, ahí sí quizás habría dudado de su fe, porque él estaba tan convencido de que todo esto iba a suceder, que él solamente ya, cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, identificó completamente el texto de Jeremías. ¿Qué piensas tú, Alejo? No, me haces pensar que me llama la atención el hecho de que definitivamente Lennox, con toda esa historia, esa forma de narrar, pero sobre todo digamos, comprobar hechos históricos en medio de este libro. No es por hacer spoiler, pero es un texto que se debe volver clave en un estudio serio del libro de Daniel. Me llama mucho la atención que no es Daniel el que buscó esas circunstancias, sino que Daniel se vio en medio de esas circunstancias. Es decir, yo no me meto a buscar estar frente al rey, o Daniel no quiso estar delante de Nabucodonosor para ser un influencer. No, lo de él fue básicamente llevado bajo unas circunstancias de un mundo voraz, pero en medio de eso, como volviendo a tu pregunta, que es lo que me hacías pensar, me ponía a pensar, es el hecho de que no se pregunta en dónde está Dios o esto es culpa de Dios, culpando a Dios, sino más bien estoy aquí
pero yo sigo confiando en mi Dios. Y bajo estas circunstancias yo voy a seguir con mi relación y profundizando en mi relación. Entonces, cuando el autor Lennox nos muestra ese desarrollo, esa forma de describir que es una fuente de historia, al mismo tiempo me está llevando a mí como lector a ubicarme en el presente. Eso es algo que es como todo el esfuerzo que hace un buen predicador para luego llevar un momento después de una predicación, pues llevar a un momento en que uno pueda poner esa enseñanza práctica. Entonces, esto es lo que yo descubro en el libro de Lennox. De un continuo me está llevando a mí a entender cómo un Daniel, bajo esas circunstancias que no buscó, que no las procuró, está pudiendo mostrarse íntegro, ¿no? Y mantener su integridad. Son, creo que de los pocos personajes que en las escrituras no se encuentra un daño colateral, ¿no? Son de esos personajes que uno dice, ay, no, yo prefiero los que son como yo, ¿no? Totalmente sí, llenos de errores y con de dónde pellizcar, decimos, ¿no? Pero en el caso de Daniel, uno dice, no, pues qué pereza este tipo, es un superhéroe, y en cambio Lennox lo empieza a mostrar que bajo las circunstancias adversas yo puedo mantener mi integridad. No se trata de ser un superhéroe, ni de tener cualidades excepcionales, sino de poner mi fe práctica. Sí, así es. Una cosa que mencionas tú, que quizá podría conducirnos al siguiente punto, tú lo determinarás, Samuel, y es el libro, efectivamente, como lo dice Alejandro, es un libro lleno, es una joya, lleno de tesoros, ¿sí? Muchas para explorar, es un libro de referencia obligatorio realmente, además que te explica y te lleva por todo el libro de Daniel. Y al principio del libro, Lennox, de manera muy ilustre, creo yo, muy creativa, imagina una conversación entre Daniel, sus amigos y algunos posibles compañeros universitarios con base en los nombres y demás. Y él hace esa pregunta precisamente en el diálogo que sostienen, ¿no? Que es probable que alguna persona le haya preguntado a alguno de ellos, pero ¿cómo así que tu nombre que significa Dios es mi juez? ¿Cómo así? Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué pasó con eso? O sea, si Dios, incluso dice de manera muy curiosa, muy cómica, dice, con razón nosotros los vencimos a ustedes son esa nación que tienen un Dios que los juzga. Sí. ¿Sí? Entonces es una postura secularista. Es una postura secularista. Y creo que esa parte del texto es hermosa, pero no les voy a hacer el spoiler alert, como dijo Alejandro. Entonces, si quieren acabar de leer la historia, lo que sucede en ese diálogo tan interesante, yo los invito a que consigan el libro, que es bien interesante la conversación que se desarrolla allí. Sí, es maravilloso. Y ahora que hablas del libro, bueno, en Colombia, en los canales de adquisición en Colombia, tanto en las librerías como en tienda online, ustedes pueden encontrar el libro de John Lennox con un 20% de descuento. Esto va a ser por un tiempo limitado hasta el 17 de marzo. Por favor, no se quede sin su libro. Para los que están con nosotros, bueno, avanzamos con la exposición del libro de John Lennox, Contra la Corriente. Esto es nada más como una apertura, porque el 27 de marzo vamos a tener a John Lennox con nosotros. Yo creo que va a ser un deleite. Yo creo que va a ser como estar en el Areópago, sentado escuchando a Pablo exponer Romanos. Algo maravilloso. Va a ser escuchar a John Lennox. Sí, y bueno, mira, aquí hay otra frase de John Lennox lindísima que dice: Daniel, aunque vivió en este mundo, no vivió para él. Fue en otro mundo donde invirtió su vida, y es ahí donde disfruta su herencia, sin duda alguna. Y para cerrar este tema de identidad, tenemos aquí algo que tuvieron que enfrentar Daniel y sus 3 amigos, y fue el cambio de sus nombres. Y para tratar de comprender un poco lo chocante y lo difícil que fue para ellos como hebreos que hayan cambiado sus nombres, hay que entender un poquito la cultura y entender que
en la cultura hebrea el nombre es su identidad, es lo que ellos son. Y de hecho los nombres en Israel eran asignados casi que para determinar la labor de la persona, el significado. Entonces, Daniel, su significado en hebreo es Dios es mi juez, y fue cambiado a Belsasar, que es príncipe de Bel, que era un dios pagano, imagínate. Entonces, toda la postura babilónica iba en contraposición de lo que ellos conocían como cultura, como sociedad. A Ananías, que traduce, que significa Dios ha protegido, le pusieron Sadrach, que es mandato de Akú, Dios de la luna, por favor. Azarías, que significa en hebreo a quien Dios ha guardado o ayudado, le pusieron Abednego, que quiere decir servidor de Nabú, que era hijo de Marduk, el dios superior de los babilónicos. Y por último, Misael, que en hebreo es quien es como Dios, le pusieron Mesac, que traducido en babilónico es quien es como Akú, Dios de la luna. Y bueno, imagínense ustedes, para cerrar esta partecita, porque el tiempo nos apremia, no quisiera yo quedarme sin hablar del último tema, que no es menos importante, y creo que más bien es una línea de tiempo la que estamos siguiendo para llegar hasta allá. Quizá una cosa que vale la pena apuntar antes de pasar al siguiente, al tercer concepto sobre este tema de identidad, que es el que estamos hablando ahorita. Creo que un trabajo importante que hace John Lennox en este libro es ayudar al cristiano a cuestionar su identidad con base en los nombres que acabas de mencionar, por ejemplo, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos, porque hoy en día hay una especie de ejercicio, de experimento de reingeniería social, donde a los jóvenes y a las personas se les está ayudando o se les está invitando a tener una identidad diferente. Y uno lo ve, por ejemplo, en los medios, en social media, como se dice en español, las redes sociales, perdóname. En las redes sociales se ve bastante, ¿no? El correo de uno es como una identidad, entonces uno puede cambiar su nombre, y entonces es hashtag y se cambia el nombre, y en Instagram tengo otro nombre, ¿cierto? Y es como una forma el mundo en el que vivimos, a invitar a las personas a que su identidad pues sea una identidad maleable, no profunda, no firme. Pero para el cristiano también esto es un reto, porque así como lo mostraste tú allí, que le cambian el nombre a los tres héroes de nuestra historia, a los 4, pues con Daniel, ese es el reto de nosotros como cristianos al vivir en el mundo, ¿cierto? ¿En dónde va a estar nuestra identidad? Realmente nuestra identidad está en Dios, en quién Dios nos ha hecho, o mi identidad va a ser realmente moldeada por estos ejercicios de ingeniería social que pretenden a mí mostrarme una identidad diferente, no basada en la escritura. Yo creo que es importante, y nosotros vemos, por ejemplo, cómo Dios cambia el nombre, ¿no? Cambia el nombre de Abraham, cambia el nombre de Jacob, cambia el nombre en el Nuevo Testamento del mismo Pablo, lo cambia, ¿cierto? Él era Saulo, y con el cambio de nombre viene una identidad en Dios. Entonces creo que es importante apuntar ese elemento que está en el libro claro, y es que el mundo, con todos los ismos de los que hablamos antes en las definiciones, tratan de afectar tu identidad. Y el libro te lleva a mostrar y ayudarte a entender que la identidad de nosotros tiene que estar obviamente fundamentada en Cristo, que obviamente eso lo sabemos como cristianos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es cuando lo tienes que vivir en la universidad, en el trabajo, ¿cierto? Y de pronto tú eres el diferente, tienes que ir contra la corriente, eso no es fácil, ¿cierto? Entonces creo que es importante apuntar eso sobre el tema de la identidad. No, sin duda, Jorge. Y yo pienso que para cerrar el tema quisiera como acotar que definitivamente yo creo que esto es mucho consecuencia de ese evangelio laxo que estamos viviendo. Lamentablemente, los cristianos muchas veces nos estamos acostumbrando, y me incluyo ahí con muchísimo reconocimiento, en el hecho de que a veces nos volvemos como ovejitas, como con dolor de estómago, y no nos movemos, y queremos que todo sea masticado. Queremos que, como decía un pastor en los Estados Unidos en alguna predicación,
Nos convertimos, el lenguaje de las ovejas se convierte en un total me, porque es bendíceme, sálvame, cuídame, pero ¿y qué de nosotros? Necesitamos establecer principios sólidos en nuestro interior. Es la única manera, solo la palabra de Dios puede establecer un principio sólido de identidad en Cristo Jesús en nuestra vida. Aquí no hay nada, y lo otro que conversábamos hace algunos días con ustedes es que, y salir de ese caudillismo que hemos estado inmersos como cristianos en convertir a un líder el emblemático. Es un error terrible que la iglesia comete en poner sus ojos en su pastor, en su líder. Eso es incorrecto. Cristo es el único que debe tener esa dignidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Solo Cristo es el único que debe ser nuestro emblema. Salir de ese caudillaje, convertir los caudillos espirituales. Qué bueno que tenemos líderes que nos ayudan a pastorear, pero siempre nuestro objetivo máximo debe ser Cristo Jesús. Nadie más. Y esto nos lleva al último tema, ya cerrando nuestro tiempo. Ya el tiempo es corto, a mí se me pasó esta hora volando, es la verdad. El tercer tema maravilloso que quisiéramos exponer el día de hoy del libro de John Lennox es la verdad. Y empezamos con esta pregunta. ¿No es irónico que aquellos que invalidan a Dios le atribuyen poderes creativos a procesos materiales fortuitos y sin dirección? Terrible. Se olvidan completamente de Romanos capítulo 1, ¿no? Y adicional a eso, otro de las tremendas preguntas que hace John Lennox es que dice que el posmodernismo quiere vendernos la idea de que no hay verdades absolutas, siendo esta misma una verdad absoluta. ¿Qué piensan ustedes? Es algo tremendo, o sea, no nos damos cuenta cuán importante es nutrir nuestra mente, conociendo las definiciones, los conceptos, llevarlos a la práctica con una identidad sólida en Cristo, para poder vivir practicando la verdad de Cristo. ¿Qué piensan ustedes? Creo que acá debo definitivamente revisar un andamiaje, tanto en el autor como en el resultado de sus experiencias para luego escribir un libro o varios libros, pero hablo de andamiaje porque pues, el autor con toda su profesión y su desarrollo profesional, pues lo que logra es tener unas bases concretas a nivel personal de quién es Dios para él y su relación. Guardando las proporciones y retomando un poquito dentro del andamiaje, acabas de decir, hay que tener cuidado con el caudillismo, pero es que un caudillo puede ser hasta un autor. Hasta un autor de un libro, hasta el mismo Lennox puede volverse, pues, ese ídolo que Daniel no quiso adorar, pero como cristianos estamos y somos propensos, ¿no? Entonces, aquí lo que dentro de ese andamiaje quiero resaltar es que nos presenta la posibilidad de entender que no son seres excepcionales, que un Daniel no fue un ser excepcional, porque a veces tenemos esta misma idea, ¿no? Es decir, la academia, estudiar en Cambridge o ser profesor de Oxford es para gente excepcional, que sin duda, con un resultado social, pues no cualquiera puede llegar a ser un maestro o un docente en esas universidades, está bien, pero lo que debemos revisar es que tenemos la oportunidad y tenemos las oportunidades de hacer un estudio serio y también de involucrarnos en medio de este mundo hostil, siendo luz, sin dejar de ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, creo que ese andamiaje nos permite a nosotros entender precisamente el concepto de posverdad que se abordó y que se viene abordando, y entendernos con todo cariño, pero también respeto y también siendo muy honestos, nosotros entramos siempre tarde. El cristianismo entra tarde a todos estos debates por no estar en la academia,
nosotros tenemos que hablar de posverdad cuando ya la era de la posverdad, según los sociólogos, está entrando en declive y estamos entrando a la que el posmodernismo está entrando al supramodernismo, pero posverdad se viene hablando, Cox, por ejemplo, viene hablando de eso desde el 1990, ¿no? Entonces, Lennox está involucrado en esos temas y creo que nosotros debemos animarnos a simplemente estudiar, a no tenerle miedo a la academia, como Daniel estaba en medio de un poder ejecutivo. Fue el poder ejecutivo que lo llevó a él a replantearse a través de sus talentos cuál era su posición y su integridad, no solamente espiritual, sino en su forma de ser. Porque nosotros podemos moldearnos o mostrarnos muy espirituales, pero fallar en la integridad frente al día a día, ¿no? Frente a colarnos en una fila, frente a saltar procesos normales para contratación, en una licitación. O sea, son las pequeñas licencias que creemos nos podemos dar mientras nadie nos vea. En el caso de Daniel, pues Lennox nos muestra que él abiertamente mostró su devoción a Dios, pero nunca dejó ser quien era en público, quien era en privado. Sí. Es importante lo que estás diciendo, Alejo, porque creo que el valor precisamente del libro y del autor están en cuál es el impacto de la verdad. O sea, para nosotros acá en un conversatorio, ¿cierto? Yo acá sentado desde mi casa, tú en Bogotá, yo acá, ¿cierto? Protegiéndome del frío de Montreal y tal, pues es fácil hablar de todos estos temas, pero cuando tú estás en la universidad, yo lo he vivido cuando hice las 2 maestrías en la universidad y tú tienes que pararte frente a profesores y decirles, mira, ¿sabes qué? Cuando tú me estás diciendo, por ejemplo, que ciertos conceptos de verdad no existen, que son relativos, o cuando tú me estás diciendo que hay que ser inclusivos siempre, y resulta que la verdad por definición es excluyente, ¿cierto? Que si algo es verdad, pues lo demás es mentira, ¿cierto? Cuando tú tienes que pararte frente al profesor y decirle, no todo es relativo, eso no es fácil, de verdad que no es fácil, es complicado. Entonces creo que una de las cosas que el autor muestra con claridad es hasta qué punto, obviamente conocemos la historia de Daniel. Daniel tuvo que estar dispuesto a ir al foso de los leones por la verdad. O sea, a eso le tocó a él, ¿cierto? Y a los amigos les tocó ir al horno del fuego. Y él claramente dice, no, algunas personas son salvas de estas situaciones, como vemos en el libro de Daniel, y hay cristianos que no han sido salvos del foso de los leones. Pero a John Lennox le ha tocado estar en el foso de los leones con unas mentes que son brillantes indudablemente, pero están engañadas, están confundidas, no conocen la verdad, pero hablan fuertemente. Si tú lees los libros de Dawkins, de Christopher Hitchens y todas estas personas, el movimiento es bastante agresivo en contra de la verdad. Entonces creo que una cosa que es importante es ver que él escribe no solo desde la óptica de Daniel, sino desde alguien que ha tenido que pararse al frente y decir, bueno, ¿a qué estoy dispuesto yo a hacer? Una de las anécdotas que cuenta él es, empezando su universidad, cuando aún no era profesor universitario en Oxford, le tocó sentarse al lado de una persona que era premio Nobel en ciencia. Y le preguntó, bueno, ¿y tú qué? Y empezaron a hablar y él dijo que él era cristiano y que creía en Dios. Oh, hágame el favor. Lo tuvieron que llevar después, eso no lo menciona en el libro, pero conozco su anécdota, lo tuvieron que llevar después a una oficina y preguntarle, bueno, usted no va a llegar muy lejos con esa idea de que cree en Dios, usted es un matemático, usted no puede creer en eso. Y pues tienes ahí a todos los profesores, es un estudiante universitario de primer semestre, es difícil. Y él se pudo poner firme y decir, pues no, yo creo que no me ofrecen algo mejor que esto. Y se mantuvo firme y Dios pues le ha ayudado a escribir incluso este libro y a avanzar. Esa es una cosa, pero la otra cosa que quiero rápidamente mencionar es que uno no puede leer Daniel sin llegar al punto del apocalipsis y sin llegar al tema de los tiempos finales, porque pues ese es un libro que contiene una cantidad de revelaciones sobre los tiempos finales, ¿sí? Y pues la verdad nosotros sabemos que es Cristo. Así que él en las últimas partes del libro hace un trabajo magistral realmente hablando de esa verdad. Y me parece que es un trabajo magistral porque quita una cantidad de
de Sofismas. cucarachas que a veces se tienen en la cabeza y de mitos que ya sabemos cuándo es y que entonces se va a acabar el mundo ahorita y estamos en pandemia y todo el mundo está con... La verdad es que eso no lo sabe sino Dios y hace un trabajo muy claro en expresar qué es lo que enseña la Escritura sobre los tiempos finales y que la clave de esta verdad pues es finalmente ¿quién? Cristo, que Él es la Aterriza. verdad. Tenemos que exaltar es a Cristo y hace un trabajo de exaltación muy claro de quién es el Hijo del Hombre, que es Cristo. Y creo que eso es importante también para los que decidan leerse el libro. Ajá. Aterriza profundamente las emociones. Y para cerrar este tema de la verdad, quisiera cerrar con una de las frases que me impactó muchísimo de John Lennox en su libro. Y él dice que en materia de verdad, las personas tienden a ser relativistas solo en aquellas áreas que consideran asuntos de opinión y no de hechos. Tremendo. Me dejó sorprendido, o sea, el juicio tan grave y tan profundo con el que escribe Lennox lo deja uno sorprendido y lo deja uno sin palabras. Otra de las frases que él pone, que cito del libro de Lennox es: la fe y la evidencia son inseparables. De hecho, la fe es una respuesta a la evidencia, no un regocijo en la ausencia de evidencia. Antes de cerrar, quisiera recordarles, hermanos, que el libro de John Lennox está disponible en todas las librerías de CLC a nivel de Latinoamérica. En CLC Colombia, en todos sus canales, está con un 20% de descuento. Adquiéralo antes del 27 de marzo para que usted pueda asistir a la conferencia de John Lennox el 27 de marzo, sábado 20. Y por último, antes de despedirnos, quisiera que pusiéramos el video que ha preparado John Lennox para nosotros, invitándonos a su conferencia del 27 de marzo. Por favor, Felipe, roemos el video de John Lennox. Centros de literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Hello, I'm looking forward to sharing with you at the conference on the topic of the Christian worldview, science and relativism. I'm a passionate scientist. I'm also a passionate Christian, and I stand in a great tradition. If you look back at the pioneers of modern science like Galileo, Kepler, Isaac Newton, Clerk Maxwell, Faraday, you will discover that all of them were believers in God, many of them Christian. And there's a deep connection between the Christian worldview and science. C.S. Lewis said, men became scientific because they expected law in nature, and they expected law in nature because they believed in a lawgiver. We shall be exploring the relationship between science and the Christian worldview in light of contemporary thinking on relativism. And I would very warmly invite you to join us as we do that. Bueno, Alejo, es un de verdad un gustazo poder estar contigo el día de hoy, igual con Jorge. Recordarles que el 27 de marzo a las 10 de la mañana será la conferencia ya en grueso con John Lennox. De verdad es un honor ser los que estamos extendiendo ese tapete rojo. Sí, teniendo en cuenta, hago la salvedad de nuevo, teniendo en cuenta de que todo lo que emprendamos, hermanos, desde los lugares donde nos escuchen, si Jesucristo no es el centro de nuestro objetivo, en vano estamos haciendo cualquier cosa. Definitivamente, todo lo que hagamos, hermanos, en nuestro día a día debe ser para rescatar los valores bíblicos, en donde se establece una conducta cristiana, si queremos ver la gloria de Dios en medio nuestro. Sabemos que el mundo irá de mal en peor y es algo que no podemos detener, pero creo que nuestra actitud debe ser lo más cristiana posible frente a los retos que ponen la vida frente a nosotros. Alejandro, mil gracias, que Dios te bendiga, gracias por tu tiempo, Sí, es un honor ser tu amigo y poder alternar contigo. Gracias. Igual a ti, Jorge. Muchas gracias por la invitación, Samuel, y un placer haberlos visto, Alejandro por acá.
Claro, igualmente, Jorge. Un abrazo. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima, hermanos. Gracias por haber compartido con Gracias. nosotros este conversatorio. Les esperamos el 27 de marzo. Adquiera su libro, por favor, en las librerías de CLC, en Hispanoamérica y en Colombia, y en tienda online. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Chao. Chao, chao. Did you know the same flame you kindled with care is now a blaze that cannot be extinguished? A fire that the Lord ignited and that the Lord is still keeping. It was barely a flicker, a little more than a flash. But look at it now. Through wars, famines and disease, He has kept us going. 8 decades, over 40 countries, 120 bookstores, millions of books distributed, and thousands of missionaries later, the vision is still alive. The heartbeat of your dreams is heard beyond the barriers of language. The vision is still alive, seen plainly across nations. The spirit of the mission even now is existent in each and every one of us. And each day we unite with faith, sacrifice, fellowship, and holiness toward the common goal of impacting the world through Christian literature. We are the flame. We are the spark. We are CLC.